Muy buenas noches a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Hoy es domingo 3 de enero del año 2021 y esta es la primera entrega de este año 2021 de Comentarios de lo Real. Vamos a ver qué pasó en el correr de esta semana. En Montevideo se denunció la existencia de quemas intencionales de contenedores. Esto tiene que ver con los aspectos, digamos, de crónica más bien policial, pero también tiene que ver con un determinado ambiente, un ambiente de falta de sentido de la convivencia pacífica, y también tiene que ver, por ejemplo, con el asesinato que ocurrió en días pasados de un taxista dentro de un robo aparentemente, por el cual el martes pasado todo el transporte estuvo de paro. Pero si hay algo que no contribuye a que estas cosas se resuelvan más fácilmente, son las intervenciones policiales que pretextan actuar para evitar las aglomeraciones porque supuestamente son un peligro para la salubridad pública. Hubieron 632 intervenciones policiales que tenían que ver con presuntas aglomeraciones en Navidad y en el fin de semana anterior. No tengo el número de cuántas, pero sé que también fueron muchas, con ocasión de Año Nuevo. Hubo incluso por Año Nuevo en distintos lugares del país, incluyendo una fiesta en Punta Ballena, por ejemplo. En algunos de esos eventos hubieron incidentes, hubieron disparos, que son disparos con armas no letales, pero son al fin y al cabo disparos. Todo esto va generando un clima en la gente, un clima enrarecido, un clima de si nos juntamos para compartir un rato, va a venir la policía y nos va a reprimir. Eso no está bueno. Cuando eso empieza a ocurrir, la gente empieza a no querer aceptar las instrucciones que las fuerzas del orden le dan. Entonces, las fuerzas del orden se transforman en las fuerzas del desorden. No logran conseguir que cuaje una convivencia pacífica, sino que se transforman en los que impulsan relaciones que no son nada pacíficas. Vamos a otro tema, el trabajo. El trabajo es muy importante porque el trabajo es la fuente de la riqueza. La fuente de la riqueza no en el sentido de fulano es muy rico, sino aquellas cosas que necesitamos para tener todos y poder vivir. Muy bien. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, el señor Mieres, dijo que está preocupado porque ha aumentado la cantidad de gente que después de ser enviada al seguro de paro no es retomada, sino que termina en un despido. Señor Mieres, debiera fijarse con quiénes se está juntando, porque el gobierno que usted integra viene tomando un montón de medidas que a lo que apuntan es a una determinada reorganización de la fuerza laboral del país. Vale decir, vamos despidiendo gente, así hay un montón de gente desocupada y después tienen que agarrar trabajo por dos chirolas. Eso siempre está asociado con ir despidiendo a la gente que tiene trabajo. Lo que estaba diciendo usted es exactamente lo que su gobierno está haciendo. Las medidas que su gobierno toma apuntan a ese resultado. Tenemos que también están preocupados, por ejemplo, los trabajadores de Caputo, porque consideran que se están dando las cosas de una forma tal que la variable que va a ajustar es el trabajo. También tenemos que hay una competencia muy fuerte entre empresarios del sector de la seguridad, o sea, las empresas de seguridad, esos guardias que habitualmente son personas que no están consiguiendo ningún otro trabajo porque les pagan mal, están ahí parados en un trabajo que no tiene ninguna satisfacción personal y encima, en caso de cualquier conflicto, son la primera línea a recibir el problema, a recibir una crisis, un balazo o lo que sea, y no tienen autorización normalmente para aporte de armas, no son policías. Bueno, esa gente está, las empresas compitiendo fuertemente entre ellas y apretándole
las condiciones de trabajo también a los trabajadores. También tenemos los artistas circenses que se estuvieron quejando, reclamando que se les habiliten lugares de trabajo en la temporada veraniega, donde muchos hacen zafra y que después dependen de eso para subsistir en el resto del año. Y también tenemos que los trabajadores de aduanas han estado denunciando que este gobierno, que se ha llenado la boca con el tema del COVID, los está poniendo, por ejemplo, en La Coronilla a trabajar en un lugar donde no hay las mínimas condiciones de higiene para que puedan cumplir con la función que se supone que deben cumplir. Esto nos lleva al hecho de que el empleador es el Estado y no cuida tampoco, igual que los privados, a sus trabajadores. Hablando de no cuidar, más despidos de la gente que conduce Sotelo. Ahora es un despido de una periodista de Canal 5, Georgina Maggio. Se recordará que Sotelo no había renovado una cantidad de contratos, había dejado un montón de gente en la calle y que todavía se mofó diciendo que el presidente de la República le había dicho: y tenés que despedir unos cuantos más. Muy bien. Lo que sí es una buena noticia es que de lo que habíamos hablado la semana pasada, que las unidades asistenciales que brindaban sus servicios en ACE con docentes de Facultad de Medicina, bueno, quedó sin efecto el que quedaran sin efecto, o sea, van a seguir trabajando y eso sin duda es una buena noticia. Ahora bien, lo que es una muy mala noticia es que existen 5.000 integrantes de cooperativas sociales que están con grave riesgo de desempleo. Las cooperativas sociales eran cooperativas que se armaban de personas en situación de precariedad, que se les explicaba y se les ayudaba a formar una cooperativa y que después recibían concesiones estatales para distintas tareas que había que realizar. Este gobierno pretende que esas cooperativas se organicen no como cooperativas sociales, sino como cooperativas de trabajo y que después entren a licitar y compitan con las empresas privadas. Empresas, por ejemplo, como las de seguridad y limpieza, que como dijimos, están exprimiendo a sus trabajadores. Bueno, quieren que las cooperativas se autoexpriman a sí mismas. Eso conduce solamente a desempleo, baja calidad del empleo, menor calidad del ingreso de una población muy vulnerable. Podrían quedar hasta 5.000 personas sin trabajo por esta razón. En medio de este cuadro, el CIMBE, que es un instituto independiente, dijo que el PBI estaría cayendo un 6,1% y que no se va a recuperar esa caída del Producto Bruto Interno sino hasta el año 2023. Atención, cayó en el 20, 21, 22, 23. Son 4 años. Porque uno dice, 20, 23 son 3 años. No, cuando se cuenta así hay que contar el año que inicia. Significa 4 años de baja del Producto Bruto Interno. Sin embargo, los empresarios dicen que son optimistas y que apoyan al gobierno. ¿Cómo no lo van a apoyar? Si este es el gobierno mejor para los empresarios. Este es el gobierno que le hace los mandados a los empresarios, que le da lo que ellos querían desde hace tiempo. Sin embargo, la temporada turística no le gusta a los empresarios ni a nadie, porque es una temporada muy magra, lógico, con las fronteras cerradas, los brasileños, los argentinos que llegaban no llegan, y por más que haya turismo interno debilitado por la necesidad de cuidarse por la pandemia, lo cierto es que el turismo interno hace que el dinero que ya está en el país, el que ya integra el Producto Bruto Interno, circule de unas manos a otras, pero no agrega Producto Bruto, mientras que cuando vienen gente de Argentina o de Brasil, trabajaron en aquellos países, traen dinero y lo vuelcan en Uruguay y aumenta la riqueza en nuestro país. Así que esta temporada, al no funcionar bien, nos está perjudicando y mucho en ese sentido también. Bueno, tenemos por otro lado, ya que hablábamos de la caída del salario y de los empresarios, que viene todo un tema de ajuste de precios, que es natural que venga a principio de año. Pero recordemos que este gobierno, a poco de subir, subió las tarifas, también subió el dólar, muy bien. ¿Qué pasa con el dólar? En el conjunto del año subió un 13,4%. Ahora bien, la inflación desde
que el gobierno subió las tarifas, o sea, después de haber asumido un mes o dos, no me acuerdo ahora exactamente cuánto, hasta el momento subió un 5%. Muy bien. Las tarifas van a aumentar. Internet en un 9%. La OCE en un 6,5%. La UTE va a subir un poquito menos que ese 5,21%, que es el monto exacto que la inflación tuvo desde la suba de tarifas, no en el año, desde la suba de tarifas hasta ahora, tuvo un 5,21%, la UCE va a subir un 5%, casi lo mismo. Y el dólar en el año completo subió un 13,4%, o sea, todo sube más que... y el dólar importa porque el dólar nos rebaja el sueldo para todos los insumos importados. O sea, todo sube más, los sueldos suben menos, y fíjense que el salario mínimo nacional se va a ver incrementado solamente en un 10%. Con respecto al dólar se pierde 3,4% de ingreso todas las personas que ganan el salario mínimo. Bien vemos hacia dónde va este trabajo, a sacarle a los trabajadores para darle a los empresarios. Bueno, el Frente Amplio ha estado criticando, dice, pero los blancos se llenaron durante toda la campaña la boca diciendo nosotros no vamos a subir las tarifas, y después ¿qué hacen? Vienen y hacen justamente esto que estamos viendo. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, dijo que si ella puede, si se mantienen las reglas de juego generales que hay, hasta abril no va a subir el precio del boleto, cosa que obviamente marca una diferencia importante con las prácticas que está buscando aplicar este gobierno. También este gobierno está interesado en rebajar los combustibles, ha venido diciendo eso hace tiempo, y eso le ha parecido muy bien a algunos senadores del propio gobierno, por supuesto, y también a las gremiales arroceras, y además el gobierno dijo que todos los meses va a revisar el precio del gasoil, o sea que puede estarlo subiendo prácticamente después por mes. Pero lo importante es que esta rebaja de los combustibles se está haciendo de una forma que hace que los dueños de las estaciones, o sea, otros empresarios, critiquen al gobierno. Hay gremiales del agro, no arroceras, que también le están criticando el tipo de reformulación de los precios, y por supuesto la oposición, el Frente Amplio, está criticando esta reforma de los combustibles privatizadora y desreguladora que apunta a dejar sin efecto el fideicomiso que permitía mantener estable el precio del boleto, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de medidas antipopulares para beneficiar un sector exportador, el de los empresarios del arroz, no los trabajadores del arroz, no pequeños productores, no, los empresarios del arroz. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, vamos a ver una cosa, o sea, sabemos que este país está siendo gobernado por una coalición, que la han llamado coalición multicolor, integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto como fuerzas principales. Cabildo Abierto es el Partido Nuevo, un partido militarista y semifascista. Digo semifascista porque tiene algunos personajes que son claramente fascistas y otros que son simplemente reaccionarios, pero está haciendo crisis con los elementos del Partido Nacional y el Partido Colorado. ¿Por qué? Y por la sencilla razón de que el tipo de política que persiguen habitualmente los grupos fascistas y el tipo de política que persiguen habitualmente los grupos neoliberales no pueden mantenerse juntos a largo plazo. Se unieron contra el Frente Amplio, ahora están empezando a mostrar fisuras. Y en alguna de esas fisuras pueden estar proponiendo medidas que a nosotros nos pueden parecer buenas. Y bueno, si proponen cosas que sirven, habrá que votarlas, porque le sirven al país, no importa que le estén proponiendo ellos. Así, por ejemplo, el plan de la coordinación del plan que tiene que ver con mejorar las situaciones de los asentamientos no va a depender aparentemente de la Organización de Planeamiento y Presupuesto, dirigida por el señor Alfi, ese que participó declarando en juicios en contra del gobierno uruguayo, sino por el Ministerio de Vivienda, que dirige la señora esposa del senador Manini, integrante, por supuesto, de su mismo partido. Por otro lado, el presidente avisó que una
un proyecto de ley que ya tiene sanción en diputados, impulsado por Cabildo Abierto para limitar las áreas forestales. El Frente Amplio también lo votó. El presidente de la República dijo que va a vetar ese proyecto si sale de senadores, a lo cual Manini está criticando que el presidente haga ese tipo de anuncios, y el Partido Colorado aplaude feliz de que la calle Pou anuncie que lo va a vetar. O sea, acá tenemos al gobierno intentando favorecer a los empresarios forestales, extranjeros en su mayoría, y no preocupado en nada de la conservación del ambiente. Tenemos por otro lado que Cabildo Abierto planteó que va a presentar un proyecto para poder reestructurar las deudas. Las deudas que tiene la gente son angustiantes, porque uno tiene deudas y después se va al clearing y después no puede comprar nada a crédito. Sabemos que es así, pero además el clearing es usado muchas veces como una herramienta cuando alguien va a buscar trabajo. Y entonces la persona va a buscar trabajo y dice, este tiene deudas en el clearing, no lo voy a tomar. Y toman a alguien que es otra persona, que no tenga deudas o que de alguna forma haya conseguido no estar ahí. Lo cierto es que la idea es armar una ley en contra de la usura que permita que la gente pueda ir resolviendo esos problemas. Aparentemente al gobierno tampoco le está gustando, porque la usura, los préstamos infinitos son financieras, están asociadas con los bancos o con cambistas o con personas poderosas que manejan muchísimo dinero, los amigos de los gobiernos neoliberales, y como los partidos reaccionarios con una beta fascista suelen tomar medidas populistas. Ojo, estas sí son populistas. Cuando la derecha dice el Frente Amplio es populista, dice un disparate. El Frente Amplio es una fuerza progresista que incluye grupos y partidos que son claramente de izquierda, que somos socialistas y comunistas, y también incluye otros grupos que son progresistas, simplemente, grupos socialdemócratas, etc. Pero en su conjunto el populismo consiste en ¿qué? En grupos que toman algunas medidas que favorecen en algo al pueblo, pero que en definitiva tienen un anclaje con sectores industriales y a veces con otros sectores del capital, pero que conceden alguna cosa. Eso es lo que aparentemente querría hacer Cabildo Abierto. Bueno, si concede algo hay que tomarlo. A caballo regalado no se le mira el pelo, pero al gobierno no le gusta. Va mostrando la hilacha de la coalición, va mostrando las fisuras que seguramente más tarde o más temprano van a hacer que la misma se termine. Muy bien. Por otro lado, este punto es muy cortito. La convención que va a juntar las firmas para el referéndum impugnando 135 artículos de la ley de urgente consideración ya comenzó la recolección. Muy bien por esa tarea. No tengo todavía datos acá en Canelones de dónde se puede firmar, pero sin duda alguna, si uno se arrima a algún sindicato que tenga cercano, va a poder encontrar mejor información o también las papeletas tal vez directamente para firmar. Y ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con el COVID-19 y con el asueto presidencial. Primero tengo que hacer una aclaración. Hay mucha gente, sobre todo en las redes sociales, que critica que el señor presidente de la República se haya ido de vacaciones. Yo siempre he defendido que todo trabajador tiene derecho a irse de vacaciones. El presidente de la República es una persona que trabaja de presidente. Lo pusimos a trabajar de presidente. Con las herramientas tecnológicas que hay hoy en día, si un presidente arma un buen equipo, perfectamente puede dejar ese equipo trabajando, ir a tomarse un descanso y por celular, por Skype, por Zoom, por WhatsApp, por todas esas herramientas que conocemos, mantenerse permanentemente al tanto de lo que está pasando y supervisar a sus subordinados para que realicen bien sus tareas. Yo no critico que el presidente se haya ido unos días a Rocha, me parece que está bien porque me parece que todos tenemos derecho de tomar algún descanso. Esto no significa que yo apoye a este gobierno ni a este presidente, simplemente que uno no puede reclamar una cosa para un lado y después para el otro hacer como que no es lo mismo. Bien, ahora sí, pasado esto, tenemos que el presidente argentino, el señor Fernández, dijo que el canciller uruguayo Bustillo le pidió ayuda para conseguir vacunas.
acá empieza el capítulo de las vacunas. ¿Qué pasó con la vacuna? Bueno, una de las cosas que pasó fue que el presidente de la República echó a un jerarca del Ministerio de Salud Pública, ministerio que también tiene cabildo abierto, del que hablábamos de las fisuras contra el herrerismo. Bueno, había uno que le mandó un mensaje a la gente de la empresa Pfizer diciendo que no nos interesa su vacuna, y cuando se enteró el presidente lo hizo destituir. Esto ha generado roces y tensiones entre el ministro Salinas, de cabildo abierto, entre Manini y también el presidente de la República. Ya hemos hablado en otros videos, después voy a hablar un poquito de las vacunas, pero lo importante es que yo creo que no querer la vacuna de Pfizer está bien, no es una mala decisión. Lo que sí es una mala decisión es que el presidente desplaza al ministro y quiere él ocuparse. En las últimas actuaciones públicas, conferencias de prensa para hablar de la pandemia, está el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, no el Ministerio de Salud Pública. Lleva a los ministros blancos, no lleva a los ministros de cabildo abierto. Fisuras en la coalición, y esas fisuras le pasan la factura en los problemas de salud que no se están cuidando. Bien, tenemos que el gobierno volvió a intentar tratar con Pfizer, insiste con eso y lo hace a través de Cancillería, no a través del Ministerio de Salud Pública. Nuevamente desplaza el eje de lo que debiera ser lo que se encarga del tema. Pero también muestra claros descuidos en otras cosas, hablamos de lo de aduanas, pero también hay 8 frigoríficos donde se dieron resultados de COVID, y de esos solamente el Poder Ejecutivo hizo que 2 de ellos tuvieran las sanciones que corresponden. Hay que tener mucho cuidado. La carne sigue siendo uno de los rubros de exportación principales del Uruguay. Si nuestra carne cobra mala fama, ¿qué hacemos? Bueno, eso es un problema que este gobierno aparentemente no se da cuenta. También un problema es que está habiendo saturación en la toma de hisopados. Las mutualistas, que son, aparte, o sea, las mutualistas sí hacen los hisopados, pero les cuesta coordinar, no tienen personal suficiente, hisopados en algunos casos que pueden tomar hasta 3 días. Y bueno, para terminar la parte del COVID y los comentarios de esta semana, bueno, todos hemos visto que las cifras han ido aumentando y han tratado de meter mucho miedo con ese tema, y es normal tener preocupación, miedo nunca, el miedo es malo. Yo me tomé la molestia de tratar de buscar los datos oficiales sobre la cantidad de personas en el CTI. Me encontré que en la página del Ministerio de Salud Pública hay fechas que están, hay fechas que no están. Después de buscar durante mucho rato en esa página, encontré datos entre el 7 de julio y hasta el 8 de septiembre. No están todos los días de ese periodo, pero sí hay muchos de esos días. Y bueno, durante ese periodo, yo diría que hasta el 10 de octubre, a partir del 25 de septiembre, lo que estuve usando para esta recopilación de datos que hice son datos que tomo de lo que publica el diario El País, que dice que dijo el gobierno. Muy bien, entonces, para hacer esta recopilación me permite saber que tomando por semanas, una cifra por semana, hasta el viernes 16 de octubre, desde el principio de julio que tengo datos, el número de personas en el CTI fue fluctuando: 1, 3, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2. Muy poca gente. Las variaciones no se pueden ni considerar porcentualmente. Fíjense que tenemos una persona y pasamos a 3. ¡Oh, un aumento del 300%! No tiene sentido. Lo importante es que durante este periodo, hasta el 16 de octubre, la cantidad de personas era muy baja. Subía y bajaba dentro de un número muy limitado. A partir del 23 de octubre y hasta el 27 de noviembre tenemos otro periodo distinto. También las cifras subían y bajaban. 8, 11, 6, 10, 9, 12. Son los números de las semanas sucesivas. Vemos que arrancan del 23 de octubre, o sea, mucho después de la Marcha de la Diversidad. Que no vengan a decir, como algunos dicen en la derecha, que fue la Marcha de la Diversidad lo que aumentó los datos del COVID. No es así. Si no, habrían ocurrido para ya el fin de semana del 16, y no fue. Bueno, muy bien.
¿qué tenemos acá? Tenemos que, si bien los números eran más altos, consistentemente más altos, fluctuaban, subían y bajaban, subían y bajaban. Estaban como en otro tipo de meseta. Se había agravado la situación, pero no tanto. Ahora bien, a partir del 4 de diciembre, las cifras tomadas a los viernes de cada semana son 25, 37, 44, 62 y 74. A partir del 4 de diciembre, las cifras constantemente aumentan. Si tomamos solamente este periodo, del 4 hasta ahora, tenemos que en la primera semana subieron un 48%, en la segunda un 19%, en el tercer intervalo subieron un 41% y en el último otro 19%. Si hacemos 15 días, podríamos decir que hay más o menos entre un 70% cada 15 días de incremento de la cantidad de personas en el CTI. Hay que ver si esto continúa siendo así. Yo no soy epidemiólogo, simplemente miro los números. Y entonces es claro que es a partir de los primeros días de diciembre, cuando se señaló que se había perdido el hilo epidemiológico y por tanto no se podía seguir un seguimiento como antes para mantener a la gente bajo un cierto control. Hemos visto también cómo en otras entregas, cómo el número de rastreadores está horriblemente por debajo de lo recomendado internacionalmente. Bueno, esta es la realidad. Van aumentando los casos en CTI. El objetivo siempre ha sido mantener baja la cantidad de casos para que no se sature el sistema de salud, vale decir, para que no se saturen los CTIs. Con estas cifras que van a seguir incrementándose, suponemos que en la misma proporción, se verá en semanas próximas, tendríamos que en algún momento llegar a una crisis, a menos que entren las vacunas. Bueno, vacunas hay varias. Hay por lo menos 6 vacunas que se están dando en una gran cantidad de países. Vacuna de Pfizer tiene el permiso del gobierno norteamericano y la Unión Europea, cosa que nadie más tiene, ninguna otra vacuna tiene esos 2 permisos. Pero tenemos la vacuna de Moderna, que es otro laboratorio norteamericano, la vacuna de 2 laboratorios chinos, que no recuerdo, uno es el Sinopharm y el otro no me acuerdo el nombre, que se dan en varios países, la vacuna de Oxford, la vacuna rusa. Hay varias vacunas que se están dando en algunos casos a nivel experimental y en otros casos de forma que tiene que ver con ya permisos más establecidos. Pero están todas procesando en la búsqueda de esos permisos que van a llegar en estos días. Y la de Pfizer es complicada de conservar, necesita mucho frío, una cadena ininterrumpida a 70 grados bajo cero, mientras que las demás vacunas tienen una cadena de frío más razonable y además son mucho más baratas, por lo cual se pueden comprar y aplicar a mucha más gente, con más facilidad de traslado y de logística y con menores costos que permiten dedicar esos fondos a otras necesidades de salud pública. Así que, señores, la de Pfizer, a menos que haya algo no muy claro, yo no logro pensar por qué la obsesión del presidente con la vacuna de Pfizer. Siento que las otras parecen mucho más convenientes y se están aplicando en gran cantidad de países. Sin más, nos vamos hasta la próxima semana. Nos estamos viendo de nuevo. Pasen lindo, cuídense, disfruten la vida.